Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de América es Noticia en una nueva emisión, la número 743, en la cual retomamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el continente americano, deteniéndonos especialmente en dos países que vamos a estar revisando, poniéndole la lupa, hablando de Venezuela, también de Colombia, y siempre que el tiempo nos dé, estaremos también abordando cómo van las elecciones a menos de un mes de conocerse quién será el próximo presidente del Brasil y luego de haber sufrido este atentado el candidato Jair Bolsonaro, afortunadamente, y les informo de una vez, está ya fuera de peligro, sigue en observación, sigue hospitalizado, pero ha sido intervenido a tiempo. Afortunadamente, insisto con esa palabra, y al momento, pues ustedes ya se pueden imaginar en términos de las estadísticas, de las encuestas, cómo a Jair Bolsonaro, aparte de este trágico acontecimiento, pues desde el punto de vista electoral ha significado, y me disculpan, ha significado un repunte importante en términos electorales, en términos de su campaña. Pero bueno, desde ya les invito a compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios, sus observaciones y preguntas, y también pedirles especialmente que compartan el programa de hoy para que en vivo, a través de nuestra plataforma principal, la que es el Facebook Live, tengamos la oportunidad de incorporar los comentarios de todas aquellas personas que quieran aportar a la discusión del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muchas cosas ocurren en Colombia y era de esperarse con el cambio de mando, Santos ya fuera de la presidencia, Iván Duque pues con una fuerza importante, con una esperanza importante de cara a lo que significaría el reforzar la seguridad, el reforzar el crecimiento económico y el reforzar sobre todo el tema de la justicia en Colombia. Algo que se ha puesto en entredicho y lo habíamos comentado en nuestra penúltima emisión en torno a lo que significaría el apoyo concreto de 54 senadores sobre los 106 que hay en el Congreso colombiano, lo que de alguna manera, aún siendo mayoría, significaría mayor dificultad para Duque en torno a la instalación, a las propuestas de reformas importantes al tema legislativo en Colombia. Sin embargo, un tema pendiente que heredó de Santos tiene que ver con los diálogos. Santos no es el primer, o no fue el primer presidente en intentar la paz con la FARC y con el ELN, y pues a partir del acuerdo de paz, ese tan polémico acuerdo de paz que se firmó entre la dirigencia de la FARC y Santos, quedó un gran pendiente, o quedaron dos grandes pendientes. El primer gran pendiente es que el acuerdo de paz con la FARC ha sido un acuerdo que no se ha aplicado de ninguna manera en Colombia, que a los únicos que ha beneficiado ha sido a la cúpula, a los dirigentes de este grupo terrorista de la FARC, que ahora tienen un arma o mejor dicho, un brazo armado, un brazo que continúa traficando droga y un brazo político. Esto, por supuesto, fue parte de la campaña de Iván Duque y la que lo llevó a ganar la presidencia de Colombia, la segunda vuelta, a partir de lo que él decía que tenía que ser la justicia aplicada al pie del cañón, como decimos en criollo, y pues reparar a las víctimas, entre otras tantas cosas que deberían estar respetándose en el ya cuestionado acuerdo de paz. Este fue el primer elemento que hereda de Santos y por supuesto la gente, los colombianos están atentos a lo que puede ocurrir en torno a la aplicación e implementación con mano dura del acuerdo de paz suscrito por Santos y la FARC. Pero el segundo elemento tiene que ver con el ELN, otro grupo terrorista, otro grupo guerrillero de la FARC que ha hecho mucho daño, por supuesto.
digamos, estadísticamente menor al de la FARC. De la FARC se calculan aproximadamente 7 millones de víctimas entre desplazados, secuestrados, asesinados, etc. En el caso del ELN se calculan unas 9.000 víctimas, es decir, abismalmente menor al de la FARC. Sin embargo, es un grupo terrorista, es un grupo que además ha hecho mucho daño a Colombia y a sus países vecinos, entre ellos, por supuesto, hablar de Ecuador, lo que ha significado la presencia en Ecuador, y también en Venezuela. Hoy día están instalados en Venezuela y vamos a estar hablando de eso también. Entonces, este grupo terrorista, y ya les saludo, incorporo todos sus comentarios, por supuesto, este grupo terrorista ha continuado asesinando, ha continuado traficando droga, ha continuado extorsionando, y pues Duque ha dicho que no va a haber ningún tipo de diálogo, cosa con la que estamos de acuerdo, por cierto, ningún tipo de diálogo hasta que el ELN no libere a todos los secuestrados que se encuentren en su poder. Fíjense que el Tiempo de Colombia nos cuenta que, y cito textualmente, hasta que no se cumpla con la liberación de los secuestrados, no vamos a designar a nadie del gobierno para que se siente en esta mesa a tener ningún tipo de aproximación. Esto lo afirmó Duque este sábado en Amagá, en Antioquia, sobre el plazo que le dio a la guerrilla del ELN para que tuvieran un gesto de buena fe. Si bien no le dio un plazo al ELN para que cese todas las actividades criminales, sí les envió un mensaje clave. No se puede hablar de paz mientras se apela a la violencia como mecanismo de presión de Estado o al Estado y a la sociedad. Hemos dicho, y como gobierno tenemos toda la voluntad, pero sí y solo sí hay un camino creíble, y ese camino debe empezar por dar por terminado todas las actividades criminales, empezando por la liberación de todos los secuestrados. Duque presentó un balance sobre las acciones que, según el gobierno, ha ejecutado el ELN desde que comenzaron las negociaciones de paz en Quito, que fueron trasladadas a La Habana. En estos 17 meses de conversaciones que tuvo el gobierno anterior con el ELN, se adelantaron 462 actividades criminales que cobraron cerca de 100 víctimas fatales. Y sí, estamos hablando solamente del ELN. 148 atentados contra infraestructura petrolera, lo cual es un ecocidio, y además se han presentado cerca de 16 secuestros, según explicó el propio mandatario colombiano. El presidente concluyó que si suspenden esas actividades, acá tendrán un gobierno dispuesto, refiriéndose a lo que podría ser potencialmente una negociación de paz. Fíjense que varios elementos acá, el tiempo, que era parte de lo que les comentaba, el destacar la voluntad, que era algo criticado por la oposición a Duque, que manifestaban que Duque no estaría dispuesto ni a negociar con este tipo de grupos, mucho menos a respetar el acuerdo de paz. Duque ha insistido, y ahora con la práctica, ahora siendo presidente, que va a respetar el acuerdo de paz. Insiste, y coincidimos en eso, que hay que hacer modificaciones, pero más allá de las modificaciones, lo que hay que hacer es cumplir la ley. No se está cumpliendo el acuerdo de paz en Colombia, no se está cumpliendo. Esa es la realidad. Si no, vayan a recordar lo que ha hecho alias Guacho en Ecuador, y todo el drama que significa la frontera sur de Colombia. Si no, vayan también a ver lo que ha hecho Jesús Santrich, que hoy día está detenido, y Dios mediante, y sea así, pues será deportado, será extraditado, es la palabra correcta, extraditado a los Estados Unidos para que pague cárcel por el intento a introducir droga en los Estados Unidos luego del acuerdo de paz. Es importante recordar, el acuerdo de paz indica que todos aquellos hechos delictivos que hayan sido cometidos antes y hasta el momento en el que se firmó el acuerdo de paz pasarán a una justicia especial para la paz. Es un organismo creado especialmente para atender, juzgar y determinar las sanciones que correspondan en torno a hechos antes, insisto, y hasta la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, una vez esas rúbricas quedaron allí asentadas, todo lo que ocurra luego
debería a una justicia tradicional, no a la transicional, que es por la que están hoy día transitando caminando los ex guerrilleros. Sin embargo, lo que ocurre con Jesús Santrich es que al menos lo que se determinó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la DEA, pues que sencillamente continuaba cometiendo ilícitos relacionados al narcotráfico aún luego del acuerdo de paz. De allí que pues el presidente Duque insista en que tiene que ser aplicado con todo el peso de la ley. A ver, fíjense que El Espectador de Colombia, hablamos al principio del tiempo, pero queremos también traer nota del Espectador de Colombia. Dice que Duque ni levanta la mesa con el ELN ni reinicia los diálogos, es decir, queda en un limbo, queda stand-by. El presidente Duque reiteró que tiene disposición para continuar las conversaciones de paz, siempre y cuando la guerrilla libere a todos los secuestrados que se concentren en un lugar determinado y le ponga tiempo límite a las negociaciones. El ELN, por su parte, señaló que están en marcha la liberación de 6 soldados en el Chocó y vamos a hablar de eso según nota que nos publica Infobae de Argentina. Se cumplió el plazo pasado por el presidente Iván Duque en su primer día de gobierno, y me disculpan, para evaluar la mesa de paz con el ELN. El mandatario anunció desde su taller Construyendo País en Amagá, Antioquia, que tiene la voluntad para buscar un acuerdo de paz, pero solo si la guerrilla abandona la violencia como mecanismo de presión al Estado. El presidente también afirmó que la sociedad colombiana ha manifestado que quiere que se avance en el proceso de paz con el ELN y puntualizó: esa voluntad la tengo como presidente, pero tiene que ser sobre la base de ponerle fin a todas esas actividades criminales. Celebro que en estos últimos días varias personas han regresado a sus hogares. Celebro que en las próximas horas lo hagan más personas. Pero aquí se necesita un gesto contundente hacia el pueblo colombiano y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados. Les recuerdo, nota publicada por El Espectador de Colombia, que continúa diciendo que de producirse esa liberación y si se dan por terminadas las actividades criminales, Duque nombrará jefe negociador de la paz y reiniciará la mesa de diálogos, pero reiteró sus condiciones para negociar: una agenda clara y unos tiempos definidos, y concluyó el mandatario que es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación. El jefe de Estado también había sido enfático en que para poder continuar los diálogos de paz, la guerrilla debía cumplir con 3 condiciones: liberar, ya ustedes lo conocen bien, a los secuestrados en su poder, suspender las acciones criminales, disponerse a que sus unidades se concentren en lugares definidos, con la verificación internacional. A ver, si se trata de la ONU, quedamos con dudas. Según la ONU, y hay que decirlo con muchísima seriedad, el Comité Certificador del Acuerdo de Paz en Colombia, liderado por la ONU, indicó que las armas habían sido entregadas en su totalidad a estas autoridades para ser destruidas. Esto no ocurrió. Más de 700 caletas están repartidas a lo largo y ancho de Colombia, y no solamente las caletas, grupos armados terroristas de la FARC siguen delinquiendo en Colombia. Algunos dirán, son disidentes, pero nosotros siempre lo hemos comentado, una disidencia que actúa incluso, digamos, bajo el brazo complaciente de la propia dirigencia, esa que supuestamente dejó la selva y se fue al tema político. ¿Por qué Iván Márquez, por ejemplo, si ya no forma parte de ese grupo de la FARC, se fue al Caquetá, allá a resguardarse en la selva? ¿Quiénes lo protegen? Si se supone que tú eres disidente, ya tú no estás de acuerdo con quienes dirigían y con quienes se fueron por una vía que no era la que tú predicabas. Entonces, por supuesto, la conclusión obvia, la conclusión antipática para aquellos que han apoyado el acuerdo de paz, es que sencillamente el grupo de la FARC sigue
generando acciones terroristas y sigue lucrándose del secuestro, de la extorsión y del narcotráfico. No podemos decir otra cosa distinta hasta que en Colombia no hayan células activas, en este caso de la FARC, ni hablar del ELN que está activo no solamente en Colombia, sino también en Venezuela, y vamos a estar abordando ese tema en unos minutos. Hasta que no cesen este tipo de grupos, tendremos que seguir diciendo que la FARC siguen activas. Por supuesto, grupos menores, pero hay que entender que es parte de la estrategia que han manejado como grupo guerrillero. Fíjense que continúo con esta nota del Espectador de Colombia, que nos cuenta que el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, hizo su propia evaluación de la mesa de conversaciones y le pidió al presidente Duque que no se deje convencer de los sectores más radicales de su partido, encabezados por el presidente Uribe, de poner una dura tabla de condiciones. O sea, que se refiere a Honduras, si es liberar a todos los secuestrados, pues es la naturaleza, es lo que debería hacer, y que presente sus exigencias en el marco de las conversaciones de paz. Agregó Beltrán también, recordemos, jefe negociador del ELN, hemos dicho al comisionado Ceballos, el ELN tiene la disposición en estos 4 años de llegar a un acuerdo. Todo lo que hemos acordado en estos 2 años lo hemos cumplido en nuestras unidades, enfatizando que tienen voluntad de paz y existe una unidad de mando en la organización de la guerrilla. Por ahí nos dice Fernando, y el contacto en Venezuela, ya vamos a estar hablando justamente del ELN en Venezuela. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados: Abraham Toledano, Elías Prato, Beatriz Wasserman, Liz Blasco, como siempre, Jenny Acevedo, Mae también por allí, Enrique Villa, José Luis Unamuno de Casa de Venezuela Orlando, bienvenido a tu casa. Ligia también, Guedes desde Indianápolis, un gran saludo también para ti. A todos bienvenidos a compartir sus opiniones en torno a la temática que estamos discutiendo. Claudia Aldunate también desde Bolivia, qué bueno que estás en sintonía. Ernesto Bates también dice feliz y esperemos que soleado domingo. Maru Salazar, Berta, María Araujo también, Jesús con nosotros, Karina Gómez también. Y Elías dice: los jefes de la FARC lo que negociaron fue un paquete bien jugoso de jubilación pagado por el pueblo colombiano. Ahora, fíjense ustedes que hablando justamente de esto, el nuevo siglo también de Colombia, hemos querido, fíjense, comenzamos con el tiempo de Bogotá, luego nos fuimos al Espectador y ahora nos vamos al nuevo siglo, como para presentarles una cosmovisión de lo que ocurre en términos informativos en Colombia. Nos titula de esta manera: Mesa de Diálogo Gobierno ELN en Veremos, y por ejemplo habla de, en concreto, cosa que no hacen los 2 primeros medios, de 19 personas que estarían secuestradas por el ELN, que tienen que ser liberadas. Si no, pues el gobierno no designará a nadie para presentarse a dialogar con la guerrilla. También, y aquí vamos al punto que nos comenta Fernando, Elda también con nosotros. Fernando nos dice, asumo que a eso se refiere, y el contacto en Venezuela, que el gobierno colombiano está también muy claro de lo que ocurre en la frontera, y no solamente en la frontera, lo que ocurre en Venezuela adentro. No solamente hablar de la migración y de lo que está ocurriendo con los venezolanos en Colombia, sino entender que este grupo terrorista del ELN está instalado en Venezuela con muchísima fuerza. Ha ido migrando sus bases de acción de una Colombia que saben que le está cerrando completamente el espectro, el rango para poder accionar, y se ve una Venezuela que está totalmente desprotegida, desvalida, y que quienes la gobiernan forman parte de un régimen forajido. Entonces, saltamos de los medios colombianos a uno argentino, pero que es uno de los más importantes de América, y por supuesto es Infobae. Infobae nos titula, y está calentico este material, dice: el gobierno colombiano le exigió al grupo terrorista del ELN que deje de refugiarse en Venezuela. Organismos de seguridad aseguran que varios jefes de la guerrilla se encuentran en el país vecino, donde pues planean ataques a las Fuerzas Armadas y a la población civil. El presidente Iván Duque evalúa seguir con los diálogos de paz. El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, pidió al grupo terrorista del Ejército de Liberación
Liberación Nacional, que aclare qué presencia tiene en Venezuela a fin de considerar un eventual alto al fuego. Yo se lo puedo aclarar de una vez. Fundarredes, que es una fundación muy seria instalada en Venezuela, ha destacado que 8 estados del país están tomados por el grupo terrorista del ELN. Uno de ellos, con mucho dolor debo decirlo, es mi propio estado, el estado Bolívar. Las minas al sur del estado Bolívar no son controladas, siempre han sido controladas por mafias, por las mafias de carteles, de pranes y de militares venezolanos. Ahora, todo esto está supeditado a la violencia y a la mayordomía del grupo terrorista del ELN, que está instalado al sur de Venezuela y que está comandando la extracción ilegal y la destrucción, por cierto, de nuestra selva venezolana. Bueno, lo hacen desde allí. Ni hablar de los estados fronterizos. Se calcula que 60.000 niños, y lo he dicho acá en reiteradas oportunidades, según Fundarredes, 60.000 niños venezolanos están siendo adoctrinados, incluso en escuelas de la frontera venezolana. De esos 60.000, se calcula que 15.000 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, están siendo reclutados desde Venezuela para servir a este grupo terrorista. Y no solo servir en Colombia, es que están instalando células terroristas del ELN en Venezuela para generar extorsión, secuestro y terror en Venezuela y en Colombia. Y a esto hay que sumarle algo adicional. La inmigración dramática de venezolanos a Colombia también ha implicado desaparición de personas que pasan por las trochas controladas por este tipo de grupos terroristas, trata de mujeres e incluso los niños como parte de pago para poder cruzar la frontera. Por más inverosímil que suene, esto está ocurriendo en el país. Tanto así que el presidente Duque ha hecho esta solicitud, vuelvo al punto, ha emplazado al ELN a que definitivamente deje de refugiarse en Venezuela. Fíjense que continúo con esta nota publicada por Infobae y nos dice, a ver dónde me quedé, aquí está. Dice, bueno, por supuesto que es muy importante que se liberen todos los secuestrados, pero que el presidente colombiano Iván Duque evalúa también la continuidad de estos diálogos a partir de las acciones del ELN. Dice, por ejemplo, voy un poco más abajo, las familias de estas personas merecen saber el estado actual de los familiares de los secuestrados, y de allí salto al nuevo Herald, que nos habla justamente sobre el terreno fértil en el caos venezolano, así lo titula el nuevo Herald de Estados Unidos, y nos cuenta justamente que durante años ha hablado sobre la instalación del Ejército de Liberación Nacional en el caso venezolano, y nos retrata un testimonio de una joven que dice: la gente decía, los guerrilleros vienen de Colombia. Recordó la mujer, quien pidió no ser identificada por temor a que su familia sufra represalias, y llegaron en un día para otro. El grupo guerrillero tuvo durante decenios presencia en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero hay señales de que estos rebeldes marxistas han ganado en fuerza y audacia en momentos que aprovechan el caos generalizado y la falta de seguridad en Venezuela. El jueves también Javier Tarazona, del grupo venezolano Fundarredes, Derechos Humanos Redes, que era el que les comentaba, pidió de hecho al fiscal general de Venezuela que investigue, cosa que no ha ocurrido en realidad, una ola de homicidios y secuestros a lo largo de la frontera que él atribuye de hecho al ELN y otras pandillas colombianas. Por lo pronto, nos toca hacer nuestra primera pausa musical y al regreso nos vamos a Venezuela. Vamos a destacar las implicaciones que hay en torno a la nueva estrategia del régimen de Maduro para hacerse con los dólares de los venezolanos, para seguir apropiándose de lo que no le pertenece. Les invito a ir incorporando sus comentarios en esta pausa y, por supuesto, a compartir el programa para que muchísimos más se puedan incorporar a la discusión que vamos a plantearles el día de hoy. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, con nuestra emisión número 743.